Justicia necesitada. Es el tema que toca ahora, justicia necesitada. La semana pasada tuvimos la pequeña introducción a la carta a los romanos y pudimos ver a Pablo saludando, ¿verdad?, a los hermanos que estaban en Roma, y les hace un saludo y también les da una explicación de por qué él no había podido escribirles todavía a ellos. Entonces, Pablo estaba escribiendo esta carta, ¿verdad?, con esos propósitos que vimos anteriormente, y ahora Pablo entra en un tema quizá un poco difícil de digerir para aquel que se cree que es bueno, ¿verdad? A veces cuesta imaginarse que hay personas que crean que son totalmente buenos, pero sí las hay. Gente que piensa que lo que ellos hacen y lo que ellos dicen es correcto y piensan que no hay nada que reprocharles en su vida, ¿verdad? Entonces cuesta pensar en esas personas porque nosotros en el medio donde nos movemos sabemos que somos pecadores, pero hay gente que así es. Y hoy vamos a ver algunos tipos de gente así. Pablo empieza diciéndoles a ellos en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice que detienen con injusticia la verdad. Entonces, como le digo, espero que hayan leído porque esto vamos nosotros tratando de compaginar. Es bastante lectura la que tenemos que ir haciendo, por eso es la tarea de lectura. Entonces, como le decía, la primera parte de la decadencia dice que conocieron a Dios. ¿Y cómo es posible que esto sea parte de la decadencia de ellos? Esto tiene gran relevancia. ¿Por qué? En el versículo que acabamos de leer al 18 dice, porque en el 19 dice, porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Entonces, entrando ahorita ya en materia, nos damos cuenta acá que Dios le dio la revelación doble de sí mismo, de conciencia y de lo que Él es y de lo que Él hace a través de su creación. ¿Sí? Dios les está diciendo, bueno, yo me voy a revelar a ustedes, pero desde el principio de la creación, ¿verdad? No necesitaban la ley para que el hombre, para darse cuenta de la maravillosa obra que Dios había hecho en la creación. ¿Sí? Entonces, Dios empezó a revelar a ellos, se reveló a Adán también, ¿verdad? Pues de ahí comenzó a revelarse. Y la gente, al ver la majestuosidad del mundo, podían ver ellos la mano de un diseñador detrás de todo lo que existe, ¿verdad? Entonces, el hombre no empezó de ignorancia y gradualmente creció en inteligencia. Hay personas que nos dicen a nosotros que fue al revés, que el hombre empezó con la ignorancia y pasó de ser una bestia, pasó de ser un animal a llegar a la hermosa criatura que ahora somos, ¿verdad? Desarrollados en inteligencia, en capacidad. Eso dicen ellos. La evolución. Entonces, pero Pablo aquí nos está diciendo lo contrario, que es al revés. Nos está diciendo Pablo que Dios se le reveló al hombre, o sea, Dios le dio conocimiento al hombre de lo que Él es y de la justicia que Él necesita, porque la implantó en el corazón del hombre. Así comenzó esto. Entonces, el hombre realmente fue creado con inteligencia y sabiduría porque fue creado a imagen de Dios. Entonces, si lo estamos viendo de esa parte, dice en el literal 3, Dios se reveló desde la creación, así que los que nunca han oído el Evangelio no tienen excusa. Si alguien dice, mira, pero los indios toltecas o los aztecas, ¿verdad?, los indígenas que vivían nunca oyeron hablar de Jesús. Pero sí vieron y tuvieron una capacidad, y esto es lo que nosotros tenemos que tener bien en claro.
Si ellos tuvieron la capacidad de ver un sol y adorar el sol, si ellos tuvieron la capacidad de ver la luna y adorar la luna, si ellos tuvieron la capacidad de ver la potencia y la grandeza de las montañas y ofrecerle sacrificio a las montañas, entonces, ¿por qué llegar a ese punto y no decir, hay un creador que hizo todo esto? Cada una de las cosas simplemente son objetos, son elementos que no tienen vida, son inanimados muchas veces. Pero ellos decidieron rendirle culto y adoración a estas cosas. Pero, ¿ven cómo se desarrolla la inteligencia del hombre? ¿Verdad? ¿Cómo se desarrolla en el aspecto de que tiene la capacidad de elección? El hombre es inteligente y él decide hacer lo bueno o lo malo. Esa es la verdad. Entonces dice en el versículo 21 al 23 que no glorificaron a Dios. Dice que la vanidad y el razonamiento necio hizo que los hombres se alejaran de la verdad y fueran engañados. Cuando nosotros no caminamos en la verdad, la palabra de Dios nos dice a nosotros que la verdad nos hará libres. Pero si una persona se aleja de la verdad, cae en ignorancia, porque no conoce, es ignorante de las cosas. Y cuando nosotros somos ignorantes de las cosas, cualquier persona nos puede engañar. Entonces, en esa falsa vanidad y razonamiento que ellos tenían, ¿verdad? Porque es lo que esa decisión que ellos tomaron de alejarse de Dios fue por ese razonamiento fue lo que los motivó a ellos a alejarse de Dios, pero también motivó al pecado a engañarlos, ¿verdad? Está que ahora la gente que piensa que es muy inteligente, que recapacita, que razona, pero lo vemos diciendo cosas fuera de orden, ¿verdad? Lo vemos aceptando ideologías, tanto políticas como sociales en estos tiempos, y llegando al punto en ese falso razonamiento de que no pueden describir qué es una mujer muchas personas en este tiempo. A eso ha llegado la capacidad de raciocinio del hombre extraviado, ¿verdad? Porque se extravió. Dice, la gente de hoy se postra ante los filósofos griegos, romanos y dice, y honran más su palabra que la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahí en YouTube usted de repente le aparecen los estoicos, ¿verdad? ¿Cómo ser un estoico? Y le ponen frases bien hermosas, ¿verdad? Del camino del estoico, ¿verdad? Un hombre sin doblez, un hombre que practica la verdad, una nueva manera de vivir. Entonces, cuando vemos la gente honra esas cosas. La gente quiere vivir en base a filosofías. Y yo le voy a decir algo. Está comprobado que la mayor parte de ateos nace por medio de las filosofías. ¿Sabe usted eso? Cuando usted va a ver los premios Nobel que se dan a las personas, el 80% de premios Nobel que se le dan a las personas que hacen buenas cosas, los que son a través de la ciencia, de investigación y cosas que ellos pueden observar. Y esto es lo importante. Ellos observan su alrededor. Ellos ven una necesidad y buscan la capacidad de solventar esa necesidad. De estas personas que estoy hablando, la mayoría, el 80% son cristianos. Pero ¿quiénes son la mayoría de ateos? Son aquellos que estudian la filosofía, aquellos que quieren con su pensamiento revolucionar el mundo y no buscar una solución a la decadencia humana o a la necesidad humana, sino lo que hacen es enredar más la vida que nosotros manejamos. Y a veces, y lo pueden buscar, esto es comprobable, esto lo pueden buscar, hay algunas páginas que hablan de esto, y hay un canal de un hermano que sale evangelizando ateos, y se lo voy a compartir en el grupo para que lo puedan ver.
Alguien utilizando usted. Sí. Bueno, entonces decíamos que no glorificaron a Dios. El próximo paso fue la idolatría. Dice, honraron a la criatura, incluyendo al hombre, antes que el Creador. Entonces no le bastó a los gentiles de aquel momento, ¿verdad? Que estamos hablando de los principios, pero esto se ha transportado hasta el día de ahora, ¿verdad? Todos estos pensamientos y líneas de pecado siguen hasta el día de ahora y seguirán, ¿verdad? Hasta que haya una renovación de esta tierra. Entonces, llegaron al punto ellos de no solo estar adorando a la montaña, al sol, de no estar solo adorando a las piedras, porque hasta las piedras se adoran, ¿verdad? Adorando todo tipo de cosas, sino que ya empezaron a fijarse ellos en el hombre y darle al hombre, ¿verdad? La honra y el honor, ¿verdad? Y exaltarlo a lo máximo. Entonces llegaron a ese punto y se olvidaron de Dios. Entonces, esto se transporta hasta estos días, hermano. Tú puedes, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes la capacidad de hacerlo. Dios puso en ti, Dios se fijó en ti. ¿Sí? ¿Ya has oído esas prédicas? Tú eres como Dios. Y otros dicen, tú eres un Dios en pequeño. ¡Wow! Dicen los hermanos en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué revelación más profunda! Sí, la del pecado. Sí. Entonces la gente empieza a decir, no, si yo soy un hijo de rey. Yo soy un hijo de rey. Yo me merezco esto. Así pensamos muchas veces nosotros también. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Por qué tengo esto? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se nos ha pegado a nosotros también. Y eso es lo que tenemos que irnos soltando. ¿Verdad? Porque nos ponemos en primer lugar a nosotros. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Oh, Señor, ¿por qué decidiste que pasara por esto? Es bien diferente cuando yo estoy en la primera posición, ¿verdad? En primer plano, y cuando Dios está en primer plano. Porque cuando Dios está en primer plano, yo voy a aceptar la voluntad de Dios, de lo que Él me diga. Pero cuando yo estoy en primera posición, hago pensar que Dios está equivocado. ¿Por qué me hiciste esto? ¿O por qué, Señor, pasó esto en mi vida? ¿Qué me quieres enseñar? Entonces, aquí empieza los hombres y dicen, no glorificaron a Dios. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios. Dice, reemplazaron la verdad de Dios con la mentira de Satanás. Y oigan, y esta es la mentira. ¿Cuál es la mentira? Adorar a la criatura y no al Creador. Adorar al hombre en lugar de adorar a Dios. Adorar las cosas antes que Dios. Entonces, la mentira de Satanás es volver al hombre un idólatra. Que quite su mirada de Dios. Esa es la mentira que Satanás ha hecho. Y eso le digo, eso es lo que Dios está combatiendo en estos tiempos. Que el hombre por cualquier cosa quita su mirada del Señor. En las iglesias quitamos la mirada del Señor. ¿Cuántas iglesias en Estados Unidos han abrazado ideologías porque han quitado la mirada del Señor? Escuchaba yo, también se lo voy a compartir, un predicador bautista en Estados Unidos que es el pastor de la iglesia de donde la candidata a los Estados Unidos, Kamala Harris, es miembro de esa iglesia. Y les voy a mandar para que ustedes vean a este pastor cristiano, evangélico, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y no voy a decir, ay, que bautista, es que no importa si sea bautista o pentecostal. Lo que pasa es que nos vota a todos por la forma de pensar. Yo se los voy a compartir a ustedes, los voy a dejar ahí picados, pero se los voy a mandar al grupo. Satanás dice que tentó a Cristo para que hiciera esto también, para que quitara la mirada de Dios
y la pusiera en sus necesidades. Interesante, ¿verdad? Dice, atento a esto, cuando se cree obedecer la verdad, ella nos hace libres. Juan 8:31, eso es lo que hace poco le dije. Cuando se rechaza y se desobedece a la verdad, nos hace esclavos. ¿Quién nos hace esclavos? El pecado. El pecado está a las puertas. ¿Se recuerdan de Caín y Abel? ¿Verdad? Cuando Caín iba a matar a Abel, porque ya lo había pensado en su corazón, porque su semblante había decaído, él estaba enojado contra su hermano, porque sentía que Dios no lo había visto bien a él, y la verdad que así fue, no lo vio bien porque no hizo bien las cosas. Pero él se enojó y confabuló en su corazón. Pero el Señor le dice, ¿y por qué tenés el ceño fruncido? ¿Por qué estás enojado? Si lo bueno hicieras, recibieras la aprobación. Pero cuando no haces lo bien, dice, el pecado está a la puerta. Oiga eso. Génesis, los primeros 2 muchachos, hijos de Adán. Y ahí le está diciendo ya, el pecado está a la puerta. Mas tú puedes enseñorarte sobre él. Ok, ahora usted ya está viendo ahí que el pecado ya, ya lo vamos a ver más adelante, desde la caída de Adán que entró el pecado, lo que intentaba ella era ya, como cuando dice el pecado está a la puerta, es como un animal de presa, que se pone en un lugar algo oscuro, escondido, esperando que pase un animalito y saltarle de repente y matarlo. Ese es el pecado. Esa es la figura que nos da aquí a nosotros. Un león agazapado, un tigre agazapado, una culebra de esas que se quedan enrolladitas y solo para picar, ¿verdad? Y usted ni sintió, de repente le llegó. Entonces, Satanás intentó hacer eso con Cristo también, que él quitara la vista del Señor. Es lo mismo que hace ahora. Nos fijamos nosotros mucho en las cosas malas que pasan a nuestro alrededor. La iglesia es un lugar lleno de cosas malas. No porque la iglesia en sí sea mala, sino que la gente que viene no se somete. Hay cosas que molestan, hay cosas que nos irritan, hay cosas que cuando las vemos nos damos cuenta que no deberían de ser así y nos molestan. Pero ¿qué está haciendo esas cosas? Y haciendo que nosotros quitemos la mirada del Salvador. Y de repente va a haber un punto que hasta a mí me ha pasado de decir, ya ni voy a la iglesia, si ahí no cambia la cosa. ¿O no? Entonces, ¿qué nos pasa cuando decimos eso? ¿Qué nos ha pasado? Hemos quitado la vista. Rechazaron el conocimiento de Dios. El otro punto, de los versículos 26 al 32, se puede llegar a ver eso. Dice, ahora llegaron al nivel más bajo de su caída, ni siquiera querían conocimiento de Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, no existen realmente los ateos. ¿Quiénes son los que existen? Los necios. Porque Dios se ha revelado. Y no me recuerdo ahorita el nombre de una famosa actriz. Bueno, no me acuerdo realmente, y no quiero decir nombre porque no me recuerdo. Pero ella le dijo a su esposo que era ateo, le dijo, ¿cómo es posible que tú digas que Dios no existe y te pasaste toda la vida peleando en contra de él? Mira, dice, los evolucionistas creen hacernos creer que los seres humanos hemos evolucionado de formas primitivas, ignorantes y como bestias a las criaturas maravillosas que somos hoy, es lo que mirábamos antes. Pero Pablo dice lo opuesto. El hombre empezó como la más superior de las criaturas de Dios, pero él mismo se hizo bestia. Y nótese los 3 juicios de Dios. Mire, Dios los entregó a quienes, a los hombres. Ahí está bien contentos los hombres, ¿verdad? Están bien contentos, pero dice que por la idolatría y la inmundicia Dios los entregó a la idolatría, porque se desviaron, porque le creyeron más a la mentira. Dios los entregó a la inmundicia y la idolatría. Entonces lo vemos ahora arrodillándose, inclinándose ante imágenes, ante hombres y creyendo filosofías. Pero después avanza en el proceso y dice que también los entregó a pasiones vergonzosas. Adorar, estar delante de alguien, creerlo, bueno, alguien puede decir, bueno, esta vez qué le pasa.
Pero hay algo que es la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Es cuando hay algo que dentro de nosotros nos está diciendo que está mal. ¿Verdad? Nos da vergüenza. ¿Qué hiciste? O eso no es correcto. Pero dice que los entregó a pasiones. Entonces les entregó algo que ellos los llama, esa pasión, eso deshonesto, eso que no le agrada a Dios. Y ahí mismo lo dicen, lo que hemos estado leyendo, lo que estoy leyendo, de que las mismas mujeres dejaron de tener sus parejas normales y se fueron con mujeres. Y dice que los hombres también, dejando el uso natural de las mujeres, ¿verdad?, de tener relaciones sexuales con las mujeres, dice que se encendieron ¿en qué? En lascivias, pasiones vergonzosas. Se encendieron esas pasiones y dice que tomaron para ellos hombres también. Esto no es nuevo. Lo que estamos viendo ahora no es nuevo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo ahora es lo siguiente, que dice que Dios los entregó también a una mente reprobada. Y al entregarlos a una mente reprobada, llegamos al punto de encender el televisor, poner los Juegos Olímpicos, donde nosotros vamos a disfrutar de los deportes sanamente, porque es para toda la familia, y vemos una parodia de hombres vestidos de mujer, ¿sí? Sí. Eso es lo que vimos. Sí. Y también mofándose de la fe de miles de personas. Pero cuando se les preguntó al hombre que organizó eso, al que hizo el que llevaba la parte de la dirección de este evento, de la inauguración y del cierre, entonces esperemos el cierre, vamos a ver con qué salen. Cuando le preguntaron, dijo él, para que vean en que en Francia hay libertad de expresión. ¿Pero qué quiere decir eso? Una mente reprobada. Ok, vamos a la segunda idea que nos proporciona Pablo. Dice, ahora nos habla de que los judíos están bajo juicio. Acabamos de ver nosotros gentiles bajo el pecado, ¿verdad? Los gentiles bajo pecado. Y ahora vamos a ver a los judíos bajo juicio o bajo pecado. Dice, mientras el judío leía esta acusación, el escritor de este comentario dice, se imagina a los judíos oyendo o viendo a los judíos que estaban oyendo a alguien que leía la carta que Pablo había enviado, ¿verdad? Así se los imaginaba él. Por eso dice así, mientras el judío leía la acusación de Pablo a los gentiles en el primer capítulo, debe haber sonreído y dicho, se lo merecen. Su actitud sería similar a la del fariseo de Lucas 18, 19 al 14. ¿Se recuerdan de ese? Que le dice, te doy gracias, Señor, que no soy como los otros, le decía. Y gloria a Dios, decía, mira este Señor. Este pobre, decía, no tiene nada, desgraciado, ¿verdad? Y él era judío, quizás era gentil, el otro decía, no, si mira, si vas a ver, ¿verdad? Que no es nada. Y ellos le llamaban hasta perro, ¿verdad? Este no es nada. Pero aquel dice que oraba arrepentido en su corazón y se golpeaba el pecho, ¿verdad? Y aceptaba su culpa. Pero aquel se sentía mejor, se sentía más grande. ¿Por qué? Porque él tenía cosas que lo respaldaban, ya las vamos a ver. Él tenía cosas que lo respaldaban, pero mire lo que dice a continuación aquí, cuando le dice, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Dice, pero Pablo le devuelve al judío el mismo juicio, dice que hacía al gentil. Tú haces lo mismo que los gentiles, de modo que igualmente eres culpable. Esto fue un estruendo para los judíos escuchar esto, que los ponían a nivel de los gentiles, porque en su orgullo, ¿verdad? Sobre su orgullo, sobre su creencia religiosa, ellos estaban en el pináculo del mundo. Y que le digan que era igual que el salvaje, que eran igual que aquel incircunciso, le decían ellos, aquel que no era parte de los judíos, y llegar a ese momento, pues era un bombazo, ¿verdad? Le metieron gol. Entonces,
Ahora dice así, el juicio es de acuerdo a la verdad de Dios. Dice, el juicio divino para los hombres no es conforme a rumores, chismes, y dice, nuestras propias opiniones, ni las evaluaciones humanas, es según la verdad. Entonces, cuando Dios va a hacer algo, no es que nosotros le vamos a ayudar, ¿verdad? Señor, mira aquel que es pecador. Y Él Dios conoce, y Él sabe las intenciones de cada corazón. Entonces, Dios va a juzgar en base a la verdad. Y usted tampoco, si usted póngase al otro lado, ya poniéndolo en este caso, si alguien lo está acusando de algo, sepa que Dios va a juzgar las cosas en cuanto a verdad. Y si usted no ha hecho nada, cuando dice, como dice la gente ahí, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. Yo no debo nada a Dios, yo no he pecado, yo no he hecho esa cosa que por lo que me están acusando. Entonces yo estoy tranquilo, porque Dios hace juicio en base a verdad. Ok, entonces, los judíos podían haber argumentado de seguro que Dios no nos va a juzgar a nosotros con la misma verdad que aplica a los gentiles. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Dice, vean cuán bueno ha sido con Israel. Ahora, pero ignoraban el propósito que Dios tenía en mente cuando derramaba su bondad sobre Israel. Dios realmente sí, Dios había tenido misericordia de Israel. Vamos a ver más adelante la historia de Abraham, de cómo Dios lo sacó, lo llamó para crear por medio de ellos una nación grande. ¿Tenían el favor de Dios sobre ellos? No. Entonces eso puede haber dicho ellos pensado en su corazón. No, entonces Dios, sí es cierto, somos pecadores quizás, ¿verdad? Puede ser que en algo nos hayamos equivocado, pero Dios no nos va a juzgar igual. ¿Sí? Dios no nos va a juzgar igual. Entonces, mire esto, dice, ¿no ha oído usted a los pecadores perdidos de hoy decir esto? ¿Estoy seguro de que Dios no me va a mandar al infierno? O dicen, porque Él ha hecho tantas cosas buenas para mí, ni siquiera se dan cuenta de la bondad de Dios. Es la preparación para su gracia, y en lugar de humillarse, endurecen sus corazones y cometen más pecados, pensando que Dios los ama demasiado como para condenarlos. Entonces ahí viene el problema. Al que mucho se le da, más se le va a demandar, más se le va a exigir. Yo les conté la historia, ¿verdad?, de un amigo que me dijo que Dios había sido tan bueno con él y que él era malo. Claro, todos somos malos, pero era malo. Y dijo, yo soy tan malo, yo no entiendo cómo es que Dios es tan bueno conmigo. Y yo le dije, te voy a decir algo, le dijo, Dios ha sido tan bueno contigo porque el día de mañana tú no vas a tener excusas de decirle al Señor, Señor, ¿por qué yo estuve en esta condición? No, Dios fue bueno con vos. ¿Y por qué no lo buscaste? ¿Por qué no lo buscaste? No, porque cuando yo empiezo a tener cosas, yo empiezo a ser admirado por las personas, yo empiezo a ser una mejor persona en el mundo, ¿verdad? Lo que voy haciendo es alejándome de Dios y pensando que mis logros, porque yo soy bueno, porque yo pienso bien, tomo buenas decisiones muchas veces. Tenemos que analizar. Al final de la carta, Pablo nos va a dar unos tips para que nosotros aprendamos a vivir sana, piadosamente en el camino del Señor. Entonces, aquí Pablo les está diciendo a los judíos que ellos no se dieron cuenta del propósito de Dios al darles a ellos todos estos beneficios que les estaba dando. Solo para comenzar, porque vamos a avanzar y esto lo vamos a ver más adelante, Pablo siempre sigue tocando este punto más adelante, pero ellos tenían que ser luz a las naciones. Entonces, para que nosotros tengamos un ejemplo, bueno, claro, ¿verdad? Porque hay ejemplos malos. ¿Cómo esa persona, para que sea mi ejemplo bueno, qué tiene que tener? Una buena actitud, cosas dignas de imitar. ¿Sí? Ese es el detalle. Dios le dio todo eso para que ellos fueran una nación buena, una nación santa, una nación digna de imitar.
para que el gentil que se había perdido pudiera ver en ellos lo que ahora sería un influencer, ¿verdad? Y las naciones gentiles se convirtieran en sus seguidores, porque les agrada lo que ellos decían, les agrada lo que ellos enseñaban, les agradaba les tenía que agradar lo que ellos eran. Eso es lo que Dios quería. Pero ese era el propósito, que ellos realmente descuidaron o no lo entendieron. Estas dos mismas excusas que acabamos de ver, de las que la gente pone, ¿verdad? Dice que los judíos usaban en los días de Pablo, se oyen hoy todavía. Yo soy mejor que otro, dicen por ahí, ¿verdad? De modo que no necesito de Cristo, dice gente. Hay gente que dice, no, mire, la verdad es que yo no me meto en problemas. Vaya a decirle a estos bolos, vaya a decirle a esta gente alcohólica, vaya a decirle al drogadicto. Ellos sí necesitan de Cristo. Yo estoy bien. Ahora ya vamos a ver entonces el juicio de acuerdo a las obras de las personas. Dice así: los judíos pensaban que tenían la más alta posición entre el pueblo de Dios. Dice, sin darse cuenta que una cosa es ser un oidor de la ley y otra muy distinta es un hacedor. Ahora tengamos presente que estos versículos no nos dicen cómo ser salvos, describen cómo Dios juzga a la humanidad de acuerdo a las obras que han hecho, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos a ver, del versículo 7 al 8 dice, no hablan respecto a las acciones ocasionales de una persona, sino a la posición total y dirección general de la vida, la elección de la vida. Vamos a ver los versículos 7 y 8 del capítulo 2. 7 y 8 dice, vida eterna a los que perseverando hacen el bien. Y dice, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ok, aquí le digo, no nos está hablando de eso, sino está hablando de una posición. La vida eterna es una posición en Cristo. ¿Sí? La vida eterna es una posición en Cristo. Cuando yo recibo al Señor Jesucristo, el Señor me mira de un lado. Yo lo explicaba esto hace un par de semanas allá en Itoa, en el módulo 1. Que cuando yo recibo a Cristo, Dios me ve en la posición de pecador. Y están los pecados que me acusan. Está el acusador de mi alma. Está la corrupción de mi carne. Está todo ahí. Pero yo tomo una decisión iluminado por el Espíritu Santo siempre. Porque el hombre no puede tomar decisiones solo. En ese aspecto, de ese tipo no puede. Necesita que el Espíritu Santo, que es el dador de la vida, abra un espacio en mi muerte, en mi calidad de corrupción, y me haga entender su palabra. Eso es lo que muchos no entienden al momento de la salvación. Entonces, cuando Él me da su palabra, lo que espera es que yo me arrepienta. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convencer al hombre de pecado. ¿Sí? Porque si el hombre, como dice mucha gente, ¿verdad? No, el hombre no puede decidir, Dios es el que lo escoge. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice que lo convence el Espíritu Santo al pecador? ¿Tiene lógica eso? Si Dios lo toma, nada más lo escoge y le dice, bueno, tú eres salvo, y pum, ¿cómo es posible que venga y diga que el Espíritu Santo va a convencer a este? Si no necesita de decirle nada, simplemente de pasarlo al otro lado. Hay cosas que tenemos que considerarlas nada más en nuestros corazones. Estos puntos que estamos hablando, lo vamos a tratar más adelante, son temas que no deberían de afectar mucho a nosotros, sino a aquellos que buscan ocasión para hacer el mal nada más. Ya lo vamos a explicar. Pero entonces, el Espíritu Santo viene, toma a esta persona que está en pecado, ¿verdad? Y tienes el usazo de vida y dices, Señor, me he equivocado. He caminado mal, he hecho malas cosas, Señor, voy para el infierno. Entonces, ve su pecado.
Y el Espíritu Santo le dice, sí, pero tienes que recibir a Cristo en tu corazón y seguirlo, sus mandamientos. ¿Quieres hacer esto? Ese es el llamado que le está haciendo el Espíritu Santo a través de una persona. Y esta persona sí dice de corazón. Inmediatamente él ya no está ahí. Cambió. Ahora está aquí. Dios miraba ahí un pecador, pero ya no hay un pecador. Ahora ve aquí, ahora lo que hay es la justificación que Dios le ha dado, lo ha cambiado. Ya no hay pecado en él. Cristo mora en él. Ahora ve a Cristo en él. Y antes miraba al pecado en él. Ahora ve a Cristo en él. Y no encuentra mancha o pecado alguno en Cristo. Y por ahí dice una alabanza: escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni la senda de este mundo. Cuando dice eso, escondido en Cristo, usted imagínese Cristo parado y usted detrás ahí, que Dios me quiere ver y usted en él. Yo estoy escondido aquí, Dios, aquí. Si Dios ve por aquel lado, yo me detrás de Cristo. Así es. Eso empieza. Esto está hablando, por eso está hablando de una elección. Está hablando de la posición que tenemos. Entonces, cuando dice en el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Los que están en esa posición, hay vida eterna para ellos porque trabajan haciendo la voluntad de Dios. Trabajan haciendo la voluntad de Dios. Pero dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquel que no quiere obedecer al Señor sigue en esa posición. Entonces para él hay condenación porque no quiere pasar al otro lado y vivir esa vida. Entonces, eso es un juicio de acuerdo a las obras, a lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Una posición. Pero sabemos que nosotros, el que está, si hablando de salvación, el que está en esa posición, no tiene salvación. Pero el que ha pasado y está perseverando en esto y le cree a Dios y hace las cosas, ese vive en salvación. ¿Por qué? Porque pasó, tomó su decisión y no se aparta del Señor. Más adelante vamos a ver un poco más profundo estas cosas. Cada uno, dice en el versículo 6, dice, todo ser humano. Y en el versículo 9, y todo el que, en el versículo 10, son tres frases, dice, que muestran que Dios no hace acepción de personas, sino que juzga a la humanidad en base a cómo ha vivido. O sea, ahí lo que le está diciendo es que la persona tiene elección de cómo quiere vivir y cómo estamos llevando nosotros en nuestras vidas esa elección. Eso es lo que tenemos que ver. Cada día, ¿qué decidimos hacer? Tenemos la capacidad de tomar elecciones, ¿verdad? Decisiones. Como le repetí hace unos días, hay un pensamiento que dice que cada persona es la sumatoria de todas las decisiones que ha tomado en su vida. ¿Hacia dónde está? Si él está sumido en las drogas, en el alcohol, si está metido, está en la cárcel, purgando alguna pena, son las decisiones que lo llevaron a estar en ese momento. Pero si estuve un ingeniero, si estuve un doctor trabajando, lo ve con su familia y todo, él también tomó decisiones. Estudió cuando tenía que estudiar, jugó cuando tenía que jugar, tuvo la novia cuando tenía que tener novia, ¿sí? Tomó decisiones, entonces está en ese punto, ¿verdad? Dice que Dios juzgará a las personas según la luz que han recibido, pero nunca piense que los gentiles que no conocían directamente de Moisés vivían alejados de la ley, porque la ley moral de Dios estaba escrita en sus corazones. Vamos al versículo 19 y dice así. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que andan en tinieblas, le dice al judío, ¿verdad? Que él confiaba que era esa luz que iba a guiar a aquellos, que los que andaban en tinieblas, porque él pensaba que aquellos estaban en tinieblas. Pero realmente Pablo nos está diciendo que
que Dios había puesto a ellos por luz, ¿verdad? Pues dice, Dios juzgará a las personas según la luz que han recibido. Entonces decían, nosotros recibimos la luz, decían los judíos, y va a juzgar a aquellos que andan en tinieblas. Entonces cualquiera dice, entonces, como le decía, le decíamos al principio del conocimiento de Dios, de revelación de Dios, entonces los pipiles, guanacos que vivieron aquí hace miles de años, no conocieron la ley, no conocieron al pueblo de Israel. No, pero hay algo bien interesante de lo que hablamos al principio, de que Dios se reveló y por medio de la creación. Ahora, Dios también se reveló, ¿se acuerda que vimos que se había revelado por medio de la conciencia? Entonces, cuando vemos eso, dice que Dios se reveló. Dice, vivían alejados de la ley, porque la ley moral de Dios estaba escrita en sus corazones. ¿Cuál es la ley moral de Dios? ¿Sabe cuál es la ley moral de Dios? Son los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos. Que cuando la ley realmente fue, digamos, abolida por Cristo Jesús, que Él cumpliéndola nos daba libertad a nosotros de la ley, lo vamos a estudiar. Pero alguien puede decir, entonces ya no estoy obligado a cumplir la ley. Alguien podría decir eso. Entonces dice el Señor, sí, para que no vayas a decir eso, no vayas a pensar eso. Esta ley no se abroga con Cristo. Esa ley, la ley moral, esta ley queda guardada en nuestros corazones. Ya no es la ley simplemente del conocimiento de que lo que es bueno y malo, ahora está en tu corazón y te habla y te hace sentir mal. O sea, es tu conciencia cuando haces algo malo. No necesitas conocer la palabra de Dios para saber que golpear a otra persona no es correcto, para saber que matar a otra persona no es correcto, para quitarle lo que es de alguien y que no has trabajado tú en eso es incorrecto. No necesitas saber nada de eso. No necesitas saber que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué no necesitas saber eso? ¿No te das cuenta que cuando eras o éramos, porque todos pasamos por eso, que pequeños, que no podíamos valernos por nosotros mismos, ellos estuvieron ahí, nos limpiaron, nos cuidaron, nos dieron de comer y nos hicieron crecer para que después no los honremos? No. Y toda la sociedad, ya sea del pasado o la de ahora, mira mal cuando un padre se esfuerza por su hijo, lo saca adelante y éste le da la espalda cuando éste ya está viejo. Y no necesita saber que la Biblia dice, instruye al niño en su camino. No necesita saber eso. Porque está en el corazón. Entonces, Dios ya lo puso en nuestros corazones. Más juicio. Correcto, más juicio. Ok, el juicio es de acuerdo al Evangelio de Cristo. Vamos a estar estudiando versículos 17 al 19. Dice, Pablo ha mencionado 2 veces el día del juicio, en el versículo 5 y en el versículo 16. Dice, ¿cuántos van camino al infierno porque piensan que Dios les va a juzgar según su opinión o estatus o religión? Dice, Dios no juzga de acuerdo a estos principios, sino según la verdad, de acuerdo a nuestras obras y de acuerdo al Evangelio de Cristo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo entonces aquí es ver que Pablo nos está metiendo un poquito más, acercándonos más a la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Nos está acercando ya y nos está diciendo a nosotros que no es por obra. Hemos venido hablando de obras, porque los gentiles estaban inmersos en actividades humanas. Los judíos estaban metidos ¿en qué? En actividades religiosas, en esfuerzos humanos también. Pero ahora Pablo nos empieza a acercar y nos dice que vamos a hacer, el juicio va a ser de acuerdo al Evangelio de Cristo. Veamos lo primero, dice así: los judíos se consideraban como los exclusivos favoritos de Dios, pero dice, lo que no lograron ver fue que estos privilegios les obligaban a vivir en santidad, pero no lo hacían. Incluso los perversos gentiles blasfemaban en el nombre de Dios debido al pecado de los judíos. Pablo tal vez esté refiriéndose a Isaías 52:5, Ezequiel 36 y las palabras de Natán a David en 2 de Samuel
12:14. Dice, el Evangelio de Cristo exige un cambio interno, es necesario nacer de nuevo. Y dice, no es la obediencia a un sistema religioso lo que nos aprobará cuando Cristo juzgue los secretos de los corazones. Dios no nos va a preguntar eso, ¿verdad? Dios no nos va a ver qué tanto nos congregábamos. Dios no va a ver qué tanto usted se congregaba. Dios no va a ver qué tanto usted diezmaba o ofrendaba, ¿sí? O ayunaba. Como no lo va a ver así como algo de peso para juzgarlo a usted, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Estamos en el 3, ¿verdad? Sí. Porque lo que necesita Dios es un cambio interno. Porque la gente puede ofrendar sin cambiar internamente, ¿o no? Sí. La gente puede ayunar sin tener un cambio de vida. Sí. Sí, lo pueden hacer. La gente puede asistir todos los días a la iglesia. Ay, sí. 4 o 5 cultos. En el tabernáculo bíblico había gente, cuando yo iba ahí, había gente que estaba desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y te iban en la semana. Pero la cuestión no se trata de todo eso. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Todo lo que hemos dicho, es bueno. Lo que pasa es que estamos hablando de juicio, de ser juzgado. Y Dios no va a juzgar eso. ¿Por qué? Y vamos a ir al punto que acabamos de estar viendo. Porque es posicional. Cuando yo le dije a usted que Dios lo miraba pecador y había el acto de la justificación y lo pasaba, lo cambiaba de posición. Estando aquí usted estaba bajo ciertas leyes o una ley del pecado que lo hacía que hiciera ciertas cosas. Estando aquí ahora tiene ciertas leyes que usted tiene que hacer. Congregarse es una de esas leyes. Dios quiere que lo busquemos y tengamos, que conozcamos. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que estemos en el templo. La ofrenda, tenemos que presentarnos a Dios con nuestra ofrenda. Pero de ahí la parte también, y es lo que estamos viendo, que dice que nuestra ofrenda para el Señor somos nosotros, nuestras acciones, lo que nosotros hacemos. Entonces, este nacer de nuevo, a veces la gente no lo practica. Hay conocimiento de Dios, pero llegar al convencimiento real de que Dios viene a nuestras vidas y que Dios quiere algo nuevo de nosotros. Y luchar, ya vamos a ver estas formas de lucha también, ¿verdad? Porque la carne se contrapone al espíritu, ¿verdad? Entonces, pero ese nuevo caminar, esa nueva posición que Dios nos da, Efesios 2:8-9, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos criaturas, que somos creación de Dios, hechos para buenas obras, ¿verdad? Hechos para buenas obras, 3 veces. Para eso fuimos hechos. O sea, todas estas son buenas obras que se hacen, son buenas, pero no justifican, no salvan. Y el juicio viene de acuerdo al cambio de actitud en el corazón. Del corazón. ¿Sí? Cuide su corazón, sobre toda cosa guardada, dice, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, de él viene la vida, de ahí se toman las decisiones. Corazón en la Biblia no es el hecho ¿verdad? Siempre yo le hago esta figura así como que de arriba hacia abajo, cabeza y corazón, porque es una mezcla, es lo que yo soy. El corazón es el centro de mis emociones y el centro de mis pensamientos, ¿verdad? Eso es el corazón. Entonces, ese cambio, ese nacer de nuevo, es bien necesario, ¿verdad? Nicodemo le dijo al Señor, ¿cómo es posible esto? ¿Verdad? Pero dijo que tenía que nacer del agua y del Espíritu. Y ahí está el secreto, que lo vamos a ver más adelante, que es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas para lograr hacer que nuestras obras sean aceptables delante del Señor y que nosotros seamos aprobados delante del Señor. Terminemos rápido ya, las últimas no nos vamos a tardar mucho, porque ya es hora. Dice, el mundo entero está bajo pecado. Dice así, Pablo analiza la condenación e incluye al mundo entero, judíos, gentiles,
por igual están bajo pecado. En esta sección Pablo pregunta y responde a 4 interrogantes importantes. Vamos a ver entonces cómo el mundo está bajo pecado. Dice, ¿hay alguna ventaja en ser judío? Y dice, a ser judío, si los judíos están condenados, dice. ¿Entiende eso? Entonces dice, ¿hay ventaja en ser judío si los judíos ya están condenados también? Antes alguien podía decir, ¿verdad? Yo soy malo, soy pecador, pero aquel judío, él tiene a Dios de su lado, entonces yo quisiera ser judío, me voy a hacer de su lado, pero ahora me dice que no, que hasta ellos están condenados. Entonces, ¿hay una ventaja? ¿Verdad? Esa sería la pregunta, ¿hay una ventaja? Mira la respuesta. La respuesta es sí, porque los judíos se les dieron los oráculos de Dios, su voluntad revelada, su palabra. Si Israel hubiera creído y obedecido la palabra, la nación hubiera recibido a Cristo, se hubieran salvado, entonces a través de ellos Dios hubiera esparcido la bendición al mundo entero. Hay una ventaja, Dios a ellos les dio la palabra. Dios, cuando dice los oráculos, son los estatutos, las leyes, los pensamientos de Dios. Eso es lo que le dio a ellos, y ahí lo dice. Dios se lo dio a ellos. Eso es tan grande. Para que ellos, mire, ellos los han protegido, los han cuidado. Si lo tenemos en la Biblia hasta este tiempo es porque ellos han esperado. Ellos la han protegido, ellos con celo la han cuidado. Para que usted y yo la tengamos. O sea, merece tener un cierto logro por eso. ¿Verdad? Hay una ventaja para ellos, en realidad. No todos los judíos hicieron las cosas malas. Hubieron quienes creyeron a Dios, buscaron a Dios, y por eso Dios tiene un linaje de ellos y de ahí nace el Salvador. ¿Ha derogado la palabra de Dios la incredulidad de Israel? Por supuesto que no. La incredulidad no puede anular la fidelidad de Dios. En el Salmo 51:4, ahí David admite que ha pecado, admite que se ha equivocado. Pero mire, dice, aún reconociendo sus pecados, David declaró la rectitud y la justicia de Dios y la verdad de su palabra. Sabía que se había equivocado, pero él buscó la justicia de Dios. Que haya injusticia en el hombre, en este caso en el pueblo de Israel, no quiere decir que la palabra de Dios se iba a echar por tierra. Es más, nos invita a nosotros, la palabra de Dios, a que si nosotros hemos caído en esto, en incredulidad, podemos acceder a mejores beneficios si creemos la palabra. ¿Sí? Entonces David es un ejemplo de eso, que se equivocó, pero halló justicia, verdad, a través de la palabra de Dios. Cuando él leía la palabra de Dios, él entendía que Dios lo podía perdonar y justificar. Ahora dice, entonces, ¿por qué no pecar más y glorificar así más a Dios? Venía alguien decía, bueno, David pecó, ¿verdad? Y Dios lo perdona. Y cuando Dios lo perdona, la gente mira la misericordia de Dios en su esplendor. Porque Dios perdona al pecador. Dios es fiel, porque Él lo prometió, Dios es fiel. Entonces, viene la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no pecar más para glorificar así más a Dios? Pablo invalida este argumento en pro del pecado al destacar el versículo 6. Si alguien hace esa pregunta y dice, entonces pequemos más para que la gracia de Dios nos salve. Entonces si fuera así, pecáramos, ¿verdad? Y dijéramos, no, pero de todos modos, yo siempre voy para el cielo. Sigo pecando y lo que hace Dios manifestarse y salvarme y no pierdo lo que yo ya tengo. Yo fuera injusto, en realidad, porque no pecar, no condenar al mundo, no juzgar al mundo, porque entonces todos pudieran pecar libremente. Entonces, como todos pecan, entonces tendría que perdonarlos a todos y Él verse bien siempre. Pero eso no es ser justo. Esa no es la justicia que Dios proclama. La justicia que Dios proclama es diferente. Es que creamos que nosotros no podíamos, estábamos bajo pecado, pero que envió a su Hijo y que por medio de Él sí podemos y que ahora vivimos en base a Él. Bueno, pero también pasa de que uno como hijo de Dios ya no peca a gusto, porque el Espíritu Santo, hay una tristeza, uno sabe.
Ya Ya, uno no se siente bien. más adelante lo vamos a ver eso. Más adelante viene esa parte donde Pablo nos exhorta a eso, ¿verdad? Así que si los veo tristes es porque no están pecando a gusto. Vaya, vamos a ver. Dice, entonces, ¿es mejor que el judío que el gentil? No, dice, ni tampoco el gentil es mejor o peor que el judío, porque ambos son pecadores y están bajo la terrible condenación de Dios. No hay diferencia. Dios ha considerado bajo pecado tanto al judío como al gentil para poder en su gracia tener misericordia de todos. Imagínense, ahora veamos el veredicto. Dice, su veredicto final se da en los versículos 19 y 20, ¿verdad? Estamos en el capítulo número 3. Dice, el mundo entero es culpable ante Dios. La ley que los judíos pensaban que les salvaría, solo les condenaba, porque la ley da en conocimiento del pecado. Entonces, todos estamos bajo pecado. Los judíos decían, nosotros tenemos la ley. Y ya vimos eso, ¿verdad? Ellos tenían la luz. Y ellos decían, bueno, nosotros tenemos ley, esto nos va a salvar a nosotros. Pero los condenaba más. ¿Por qué? Porque la ley lo que hacía es darle un conocimiento del pecado. La ley, cuando se le dio al hombre, lo que le hizo es demostrarle al hombre que lo que estaba haciendo era malo. Entonces la ley ahora le decía al hombre, tú matas, es pecado. Entonces el hombre puede decir, hey, entonces si yo lo vuelvo a hacer, pues si ya lo hizo, entonces quiere decir que me estoy condenando más. Sí. Ahora me doy cuenta de eso. ¿Cuál es el problema de la ley? Que lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Es que la ley en sí no salva, pero es santa porque sí muestra el camino correcto, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante.